Hola, nos encontramos nuevamente para seguir aprendiendo a usar un poco el SPSS. Hoy vamos a realizar todos los análisis descriptivos que hemos visto en clases con el programa. Lo primero es abrir la base de datos con la que vamos a trabajar. En este caso va a estar disponible para ustedes la base de datos con la que trabajarán en Cuba y en UTAMED. La forma más sencilla de abrirla es hacia la carpeta donde está el archivo, seleccionar el archivo y hacer el clásico doble clic. Y el archivo se abre. Siempre tienen el camino alternativo de pinchar donde sale esa carpeta y seleccionar la ruta del archivo. O lo que es lo mismo, archivo, abrir, datos. Y selecciona el archivo y lo abre. Bueno, aquí tengo una base de datos con 5000 casos que me inventé mediante simulación. Como ya les contaba en clase, no es que vaya haciendo casos uno a uno. Tampoco tengo tanto tiempo libre. Recuerden que cada fila, en esta estructura, cada fila, que es la más común, ¿ya? Tenemos un caso. Y en las columnas tenemos las variables. En este caso tenemos 4 variables cuantitativas o numéricas, como prefieren llamarles, y 2 variables cualitativas o categóricas. ¿Ya? Vamos a empezar con las variables más simples, que son las variables categóricas. Antes de eso, si se fijan, aquí tenemos muchos casos. Ustedes no van a trabajar con todos los casos, y además requiero que, como van a trabajar todos con el mismo archivo, tener cierta garantía de que no han copiado, no se han pasado los mismos resultados y que cada cual hace los análisis. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a seleccionar un pequeño grupo de casos al azar. ¿Ya? Esto que vamos a hacer es muy útil cuando se tienen bases de datos grandes y grandes, estamos hablando de más de 1000 personas. Es útil porque tenemos que trabajar con grupos más pequeños. ¿Por qué razón? Luego lo vamos a ver en detalle, pero la significación estadística depende del tamaño de la muestra. La significación estadística, que todavía no lo hemos visto, es una de las informaciones claves con las que se toman las decisiones para hacer inferencia estadística. Si la muestra es muy grande, la significación estadística no nos dice nada porque nos va a decir que todo es estadísticamente significativo. Entonces lo que hacemos es seleccionamos pequeños subgrupos. En este caso lo vamos a hacer para evitar que se copien solamente. Qué mal pensado, ya no dudo mucho que se copien. Pero vamos a tomar algunas precauciones y de paso aprenden a hacer esto, que puede ser muy útil cuando trabajan con muestras grandes. Para eso lo que vamos a hacer va a ser filtrar. ¿Ya? La otra vez ustedes pusieron un filtro en el ejercicio anterior. ¿Cómo hacemos el filtro? Vamos a datos y vamos a la opción seleccionar casos. La otra vez habían filtrado si se satisfacía la condición. Habían elegido, por ejemplo, solamente hombres o solamente mujeres, o la variable en realidad cualitativa que habían decidido. Pero aquí lo que vamos a hacer, vamos a tomar una muestra aleatoria de casos. Seleccionamos donde sale muestra aleatoria de casos y ponemos ejemplo. Puedo decir, por ejemplo, que seleccione el 10% de los casos, o el 20 o el 30. Si fuera el 10% de una base de datos de 5000, me elegiría 5000 casos. O sea, perdón, 500 casos. O puedo decirle que me escoja exactamente, por ejemplo, 160 casos de los primeros. Yo podría decir, elige 160 de los primeros 1000 casos, ¿ya? O si yo quisiera, en este caso tengo 5000 casos, que fuera de todos los casos, le digo 5000 casos. Vamos a trabajarlo con números. Van a trabajar todos ustedes, van a elegir 300 casos. De los primeros, como quiero que usen toda la base de datos, de los primeros 5000 casos. Doy continuar. Y acepto.
Aquí estoy sacando el visor de resultados que les sale, se puede minimizarlo para que no les moleste. Bueno, si se fijan, aquí se aplicó una variable filtro. Los ceros nos dicen que estos casos no van a ser usados en los análisis, y los unos que este caso está activo para ser usado en los análisis. Si se fijan, los casos que no van a ser usados salen tarjados. Guarden esta base de datos porque la van a tener que presentar así, filtrada en la tarea. Le dan guardar como y le ponen el nombre que se especifique. En este caso, archivo 1, tarea 1, tarea 2, perdón. ¿Ya? Una vez que tenemos filtrado, procedemos a hacer los análisis. Vamos a describir las variables categóricas primero. Estas dos. Habíamos comentado que las variables categóricas en realidad es muy poco lo que se puede describir de ellas, y que en una frecuencia teníamos toda la información necesaria. Para eso vamos a analizar. En estadísticos descriptivos nosotros pedimos frecuencia. Seleccionamos las variables categóricas que vamos a utilizar. Podemos analizar de una en una o las dos a la vez. Y le pedimos estadísticos. ¿Ya? De tendencia central, en una variable categórica, lo que tiene sentido es la moda y nada más. Ni las medidas de dispersión, desviación típica, rango, ¿ya? Ni la simetría ni la kurtosis no son relevantes en una variable categórica, por las razones que hemos visto en clases. ¿Qué más podemos pedirle a las variables categóricas? Si se fijan, aquí tengo mostrar tablas de frecuencia, ¿ya? Aquí va a salir toda la información. Y otra cosa útil es, en gráficos, nosotros le pedimos gráficos de barras. Si bien el SPSS permite hacer gráficos personalizados, cuando graficamos una sola variable, con los gráficos que nos ofrece la opción frecuencias es más que suficiente. Para una variable categórica, el gráfico más útil es el gráfico de barras. Podemos definir que nos muestre las barras según la frecuencia, es decir, solamente el conteo del número de casos en cada una de las variables, o que lo lleve a porcentaje. Lo vamos a dejar por defecto como frecuencia, pero si quisieran verlo como porcentaje, que lo van a tener en las tablas de frecuencia, lo pueden llevar aquí a porcentaje. Continúan. Y aceptamos. Aquí está este es el visor de resultados. Nos dice que en la variable nom3 y nom2, que son las variables categóricas que estamos usando, hay 300 casos. ¿Ya? Acá sale abajo la información perdidos. Si hubiera algún caso, por ejemplo, que no tiene una información, que está en blanco o que se ha definido un valor como perdido, por ejemplo, encuestaron ustedes a estas 300 personas, pero si hubo una persona que no contestó, le saldría acá como perdido, le saldría un valor 1. ¿Esto es correcto, 300 casos? Sí, porque elegimos 300 casos al azar. Nos dice que en el valor 1 de la primera variable categórica, ustedes van a tener alguna variable categórica para analizar que tenga ya definido sobre qué trata, pero podemos inventar aquí cualquier cosa. Podríamos decir que el valor 1 es gente que se identifica con la derecha, el valor 2 es gente que se identifica con el centro, y el valor 3, gente que se identifica, por ejemplo, con la izquierda. Nos dice esta tabla de frecuencias que hay 42 casos que se identifican con el valor 1, es decir, con la derecha.
213 con el valor 2, el centro, y 45 con el valor 3, la izquierda. Como ya habíamos visto en clase, la frecuencia directa es poco útil a nivel comparativo, sobre todo si comparamos con otro grupo y queremos saber si los porcentajes son similares o no. Por eso lo llevamos a porcentaje, que es cuánto respecto al total representa esta cantidad de casos. Tenemos que representa la gente que se identifica con la derecha, representa un 14%, con el centro un 71% y con la izquierda un 15%. Nos salen dos opciones acá, el porcentaje válido y el porcentaje. En este caso el porcentaje y el porcentaje válido son exactamente lo mismo porque no tenemos ningún valor perdido. ¿Ya? Si hubiese algún valor perdido, lo que deberíamos interpretar usualmente es el porcentaje válido, porque en el porcentaje usa el total incluyendo los valores perdidos, pero en el porcentaje válido descarta de la muestra los valores perdidos y solo saca los porcentajes en relación a la gente que tiene información. Luego tenemos acá el porcentaje acumulado, ¿ya? Usualmente el porcentaje acumulado no es muy útil. ¿Qué cosa es el porcentaje acumulado? El porcentaje acumulado nos dice, bueno, gente que es de la derecha es un 14%, gente que es del centro o de la derecha es un 85%, y la gente que es o de izquierda o del centro de derecha es un 100%. ¿Ya? Simplemente va sumando los porcentajes. En este caso no tiene mucho sentido trabajar con el porcentaje acumulado. Pero imaginemos que esto fuese como gente que no fuma, gente que fuma menos de 10 cigarros al día y gente que fuma más de 10 cigarros al día. Si yo quisiera saber no solo la gente que no fuma o la gente que fuma menos de 10 cigarros al día, sino que quisiera saber la gente que o no fuma o fuma menos de 10 cigarros al día, yo aquí puedo ver el porcentaje acumulado y diría el 85% de la gente o no fuma o fuma menos de 10 cigarros diarios. Sigamos. Luego otra cosa que le pedimos acá es el gráfico. Como lo pedimos por frecuencia, cada una de estas barras nos indica, nos dice en la variable 1 hay esta cantidad de casos. No sale el detalle, pero vemos aquí que son menos de 50. Menos de 50. Aquí podemos ver que son, en el caso 2, que habíamos dicho para este ejemplo que era gente del centro, son más de 200. Y que son menos de 50 también la gente que está en el caso 3, que sería ser de izquierda. ¿Ya? Todos los gráficos de SPSS se pueden editar haciendo doble clic en ellos. Y me sale lo que se llama el editor de gráficos. Yo aquí puedo seleccionar, por ejemplo, las variables y cambiar la escala. ¿Ya? Por ejemplo, puedo decir que el incremento ya no sea de 50, sino que sea cada 25 puntos. ¿Ya? Le digo que el mínimo, porque acá me definió automáticamente el mínimo como 40 puntos. Yo le digo que el mínimo sea de 0 para que parta de la posibilidad de ningún caso. Y aquí tenemos el gráfico modificado y cerramos. Métanse ahí, jueguen, hay muchas modificaciones que pueden hacer. Simplemente les comento que tienen esa opción para que exploren. Como sabemos, la moda es el valor que más se repite. Por lo tanto, simplemente viendo el porcentaje de frecuencia ya sabemos cuál es la moda. El valor que más se repite
es el valor 2, ser de centro en este caso. La moda, un momento, ¿por qué no? Parece que no he pedido la moda. Sí, no sé por qué no me salió. Ah, aquí estaba acá abajo. La moda me sale después del número de valores válidos, me dice que la moda en el caso de la variable cualitativa nom3 es 2 y la moda en el caso de la variable cualitativa nom2 es 2. Es decir, los valores que más se repiten son el 2 y el 2. En este caso, que habíamos usado de ejemplo, es el ser de centro. Eso es prácticamente todo, salvo un índice de dispersión que se puede calcular, pero que no es muy útil, que hay que hacerlo a mano y se los enseñaré en clases. Es como todo lo que podemos hacer para describir una variable categórica. Ahora vamos a ir con las variables numéricas. Aquí podemos hacer muchas cosas. Por eso siempre les he dicho que si pueden codificar algo como numérico en vez de como categórico, mejor aún, porque de lo numérico pueden convertirlo, bueno, en realidad en una variable ordinal de menos niveles. Voy a borrar los resultados. Primero veamos los estadísticos descriptivos más simples. Los vamos a pedir acá en frecuencias. Igual, podemos pedirlo aquí en descriptivos, pero frecuencia nos da la misma opción. Para borrar todo lo que habíamos definido, podemos poner la opción restablecer. Y vamos a seleccionar la variable, por ejemplo, la variable cociente intelectual. Podemos meter todas a la vez. Las frecuencias, hemos visto, una variable numérica o cuantitativa, no tienen sentido. Por lo tanto, la omitimos, las tablas de frecuencia. Nos sale un mensaje que no tenemos análisis para realizar. Le decimos aceptar simplemente, sabemos que no tenemos análisis porque los vamos a definir ahora. Veamos. Acá en estadísticos podemos pedir la media, que es el promedio, como medida de tendencia central, y la mediana. Esas dos las hemos visto ya. Luego la desviación típica, que es la medida de dispersión por excelencia. ¿Ya? Luego el rango, que habíamos visto una forma de ver la forma, el mínimo, el máximo, que son los valores límites. ¿Ya? La simetría, la kurtosis, también esto lo hemos visto en clase y lo vamos a seguir viendo. Y la varianza, que por el momento para una descripción no nos es muy útil, pero simplemente para que lo tengan presente en adelante cuando veamos análisis, por ejemplo, de relaciones. La varianza. Que la varianza en realidad no es más que la desviación típica al cuadrado. Continuar, le damos. Y para describir una variable cuantitativa, el gráfico por excelencia son los histogramas. Vamos a seleccionar la opción mostrar curva normal en histograma, que es una forma de hacer una comparación descriptiva de si la variable se distribuye normalmente. Nos meteremos en eso más adelante, pero simplemente para que sepan que existe esa opción. Continuamos. Le damos a aceptar. Aquí en la primera tabla nos da toda la información de los estadísticos que le pedimos. Nos dice que el promedio de esta variable es 100.95. ¿Ya? La mediana, se fijan, es muy parecida al promedio. Es 101, ¿ya? 49. Esto quiere decir, si la media y el promedio y la mediana, o la media y la mediana, son parecidas, quiere decir que tenemos
bajos niveles de asimetría. Bajos niveles de asimetría. ¿Ya? Luego tenemos la desviación típica, la medida de dispersión. Tenemos la varianza, que no es otra cosa que la desviación típica al cuadrado, pero con la varianza no nos vamos a meter por el momento. Tenemos el mínimo, es decir, el mínimo quiere decir que la muestra que estamos valorando, la persona que menos puntaje tiene son 57 puntos, y el máximo que una persona tiene son 153 puntos en esta muestra. Esto nos da cuenta un poco de la forma. El rango no es otra cosa que la diferencia entre el mínimo y el máximo, es decir, en toda la muestra que estamos viendo, la variación máxima que hay desde un valor, desde ambos extremos, es de 96 puntos. Todas las explicaciones de estos elementos las veremos en clase. Ahora estamos aprendiendo cómo calcularlos, simplemente usando un programa. ¿Ya? La simetría y la kurtosis, información clave para saber de la forma de una distribución, no podemos interpretar directamente si son bajas o altas, ¿ya? Es decir, si es poco asimétrica o muy asimétrica directamente, porque depende de cómo está medida la escala. Para eso abrimos un programa sensacional que trae la mayoría de los computadores, que es la calculadora, y simplemente calculamos la simetría, en este caso punto 1118, y la dividimos por qué cosa, por su error típico de la simetría, por el error típico, que quiere decir que también está estimada esta simetría, y nos permite convertir en realidad la simetría a una escala interpretable para cualquier tipo de distribución. Tenemos que el valor es 0,83. 0,83. Como hemos visto en clases, las asimetrías mayores que 2 o menores que menos 2 son asimetría. Ahí ya podemos decir que hay asimetría, que es relevante. Si está entre 2 y menos 2 ese valor, podemos decir que la distribución es simétrica. Esto mismo se realiza para poder reportar lo que es la kurtosis. Aquí tenemos el histograma. El histograma. Acá abajo tenemos el valor que va tomando, es decir, 50 puntos en 6, 75, 100, 125, 150. Pueden cambiar y jugar con la escala haciendo lo mismo que mostramos delante cuando editábamos el gráfico de variables cualitativas. Y aquí me dice la frecuencia en realidad del número de sujetos. Si nos fijamos, cercano a 100, vamos a asumir estos 4 elementos como cercanos a 100. ¿Ya? Tenemos más o menos más de 40 sujetos, es decir, acá tenemos más de 40, 50, 100. La mayoría de la gente, lo importante de ver este diagrama acá, la mayoría de la gente se concentra en el centro. Aquí vemos que solo unos poquitos casos son brillantes, ¿ya? Más de 130 puntos de CI, y aquí unos poquitos casos tienen digamos un déficit en cociente intelectual importante, pero vemos que la mayoría de la gente se concentra, está en el centro de la distribución. Ahora, bueno, perdone la interrupción. Este es el histograma. Lo que hemos dibujado acá encima es la curva normal. ¿Ya? Vemos que se parece mucho la curva con el histograma que observamos. Por lo tanto, podríamos en una primera aproximación decir que esto tiene una distribución normal.
todavía no hemos visto lo que es una distribución normal, así que no se preocupen, sino que aprovecho de referenciárselos para que tengan una idea cuando hablemos pronto de normalidad, ¿no? Si describiéramos una variable asimétrica, vamos a hacer frecuencia, pero en vez de con CI vamos a pedir lo mismo, vamos a usar una variable que tiene asimetría. Si se fijan, esta variable asimétrica, en la mayoría de los casos, esta es una asimetría negativa. ¿Por qué? Porque hay pocos casos en el extremo inferior y hay muchos casos en el extremo superior, por lo tanto hay una asimetría negativa. Si se fijan aquí, la discrepancia respecto a la curva normal es muy grande y se observa que casi todos los casos se concentran en los valores más elevados. Como hay asimetría, la diferencia entre la media y la mediana es mucho mayor. La asimetría, se fijan aquí, el valor es negativo, menos 4.14. Volvamos a nuestro programa mágico, que es la calculadora, y dividimos menos 4,14 en su error típico de estimación. Y nos da que tenemos una asimetría de menos 4.99, es decir, casi de menos 5. Es una asimetría muy grande. Recuerden, asimetrías mayores que 2 o menores que menos 2 son asimetrías importantes. Y se fijan, la asimetría, cuando vemos en el valor que la asimetría es negativa, ya sabemos que los casos tienden a concentrarse en el extremo superior. Bueno, esos son la mayoría de los análisis descriptivos para variables cuantitativas. Pero veamos un par de cosas más que resultan de mucha utilidad. Voy a ir a frecuencias nuevamente. Voy a seguir trabajando con la variable CI. ¿Ya? Voy a restablecer porque quiero que se borren todos los análisis anteriores. Le quito mostrar tabla de frecuencia y voy a ir a calcular percentiles. ¿Ya? Pensemos que yo quisiera saber en mi muestra, quisiera dividirla en 4 grupos. La gente menos inteligente, la gente que a lo mejor está de inteligencia normal hacia abajo, inteligencia normal hacia arriba, y la gente muy inteligente. Yo quisiera dividirlo en 4 grupos iguales de personas. Yo en ese caso pido cuartiles. ¿Ya? Yo puedo pedir también, por ejemplo, que me lo divida en 10 grupos iguales. ¿Ya? En 10 grupos iguales. O puedo pedir que me lo divida en 100 grupos iguales. Si me lo divide en 100 grupos iguales, yo lo que tendría ahí son percentiles. ¿Ya? Percentiles. Podría decir, por ejemplo, qué puntaje tiene el 1% más inteligente, qué puntaje tiene el 9% menos más inteligente. ¿Ya? Voy a dividirlo en 10 grupos iguales, pero que sepan que aquí pueden pedir grupos iguales, dividirlo en la cantidad de grupos que ustedes quieran. Además, si yo quiero saber un percentil específico, yo se lo puedo pedir. Por ejemplo, yo quiero saber, ¿ya?, cuál es el 15%, de la población que tiene el puntaje más bajo. Si yo quisiera saber cuál es el 1% más inteligente, yo tendría que poner 99. ¿Por qué? Porque estoy dejando bajo ese punto de corte al 99% menos inteligente. ¿Ya? Supongo que esto, aunque lo vamos a ver en detalle en clase, han escuchado de percentiles, quintiles. Yo quisiera quintiles, en vez de 10 grupos iguales, yo lo divido en 5. ¿Ya? Pero han escuchado todo esto con el tema del movimiento universitario, ¿ya? La
requintilización que se hizo en el gobierno, que quiere decir que volvieron a clasificar a la gente y dividirla en 5 grupos, según el ingreso socioeconómico. Le damos continuar. Le damos continuar y aceptar. Nuevamente, y le van a salir en todos los análisis, me dice cuántos son valores válidos y cuántos son valores perdidos. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Ya? Aquí me sale 10. Si se fijan, lo dividió. Acá hay 10 grupos iguales: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Ya? Y el 100, que se asume que son valores mayores que el 90%. También están los quintiles: 25, 50, 75, ¿ya? Y mayores. Y está este 15% que nosotros pedimos y el 99% que nosotros pedimos. ¿Cómo interpretamos esto? El 10% menos inteligente en esta muestra tiene 80 puntos o menos. El 20% menos inteligente tiene 88 puntos o menos. ¿Ya? O podríamos decir que el segundo decil tiene entre 80 puntos y 88 puntos. ¿Ya? Veamos, el primer cuartil menos inteligente tiene 25 puntos, el 25% menos inteligente tiene 91 puntos o menos. El segundo cuartil, es decir, entre 25 y 50%, tiene entre 91 puntos y 101 puntos. El 10% más inteligente tiene 119 puntos o más. ¿Ya? O más. Si se fijan, son lo entendemos como puntos de corte. Podemos decir menor que el 90% o menos, y vamos leyendo hacia atrás, disminuyendo los valores, o 90% y más. Por ejemplo, podemos decir que en este punto de corte, el 99%, podríamos decir que el 1% más inteligente tiene más de 140 puntos. Y el 99% menos inteligente tiene menos de 140 puntos. Acá el 10% más inteligente tiene 119 o más, y el 90% menos inteligente tiene 119 o menos. ¿Ya? Lo explicaré en más detalle esto en clase y vamos a hacer algunos ejercicios. Espero que sepan que así se puede calcular fácilmente con el SPSS. Para finalizar, lo último que vamos a ver de los estadísticos descriptivos más utilizados es lo que corresponde a un gráfico llamado diagramas de caja, ¿ya? Que los desarrolló Tukey y tienen la gracia de permitir ver muchas cosas a la vez: ver la dispersión, ver el centro de la distribución, ver los cuartiles y además identificar casos que sean atípicos, es decir, que sean muy distintos de la mayoría de los casos. Eso nos sirve para detectar si hay algún problema, por ejemplo, podemos haber metido un dato erróneo, o eliminar a lo mejor casos que no son representativos de la población ni nada de eso, pero que pueden terminar, por ejemplo, afectando la media, ¿ya? ¿Se acuerdan del ejemplo del ingreso en clases? Imagínense que hay una persona que gana cientos de millones de pesos. Esa sola persona puede afectar la media y inflar los ingresos de la mayoría de la gente. Vamos a aplicar el filtro aleatorio que ya habíamos visto y vamos a realizar el diagrama de cajas. Para eso vamos a gráficos, ¿ya?
El SPSS ofrece varias opciones gráficas que vamos a ir viendo cuando hagamos algún tipo de análisis con dos o más variables. Pero para analizar una sola variable, lo que hayamos visto los gráficos de barra para variables categóricas o cualitativas y los histogramas para variables cuantitativas o numéricas. Para variables cuantitativas también resultan muy útiles los diagramas de cajas. Vamos a la opción gráficos, cuadro de diálogos antiguos y vamos a diagramas de cajas. Los diagramas de caja tienen solamente sentido en variables cuantitativas. ¿Ya? Seleccionamos, como vamos a analizar una sola variable, el diagrama de caja simple. Por defecto nos sale la opción resumen para grupos de casos distintos. Pero lo que queremos acá no es analizar precisamente casos, sino que una variable en concreto. Entonces ponemos resumen para distintas variables. Yo aquí puedo pedir que me analice varias variables a la vez, poniendo las variables en la opción las cajas representan. Voy a, por ejemplo, poner el cociente intelectual, y el cociente intelectual es una variación que tengo con mayor dispersión para hacer un contraste. También voy a poner una variable con asimetría. Lo llevo acá, las cajas representan, y simplemente le doy aceptar. ¿Ya? Si se fijan, vamos a ver, este de aquí es el CI. El CI. Voy a hacerlo mejor con una sola variable para tener más claridad. Voy a repetir el proceso. Puedo usar varias variables a la vez, pero voy a seleccionar la variable CI solamente. Aquí lo que tenemos es la dispersión de la variable. Esta rayita que vemos acá al medio, negra, es la representación de la mediana. Es decir, de aquí hacia arriba está el 50% superior, de aquí hacia abajo el 50% inferior. ¿Ya? Luego, bajo este cuadrado tenemos el 25% inferior, es decir, la gente del 25% que menos cociente intelectual tiene, se encuentra acá, deben ser unos 80-90 puntos hacia abajo, y el superior desde la caja, el 25% superior de la caja hacia arriba. En el fondo estos son cuartiles. Acá tenemos un 25% de la población, acá otro 25%, aquí otro 25% y aquí otro 25%. Mientras más reducida sea en la parte del cuadrado, la caja propiamente tal, quiere decir que más concentrados en torno a la mediana, al centro de la distribución, están los casos. Mientras más largas sean estas colitas, y bueno, y más ancha la caja también, significa que hay más dispersión. ¿Ya? Más dispersión. Lo más interesante de los diagramas de caja, si se fijan aquí me señala con unos puntitos los casos atípicos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, me dice que el caso número 9, el caso número 12 y el caso 1655 son valores muy extremos. Por lo tanto, debemos tomarlos con cautela. Y si fueran demasiado extremos y se justifica su eliminación, ¿ya? Porque hay un error o porque no son, tenemos argumentos sólidos para suponer que no son representativos de la población, podemos eliminarlo. Por ejemplo, voy a la base de datos, veo el caso número 9. Y el caso número 9 resulta que tiene 153 puntos de CI, muy alto en relación a todo el resto de los casos. Eso es lo que hace. Voy a mostrarles ahora una con más dispersión. Voy a diagrama de cajas de nuevo. Miren, esta opción que sale aquí, una cajita con una flecha, permite ir rápidamente para repetir un análisis que ustedes ya hicieron. Les va mostrando un historial de los análisis que ya han hecho. Entonces, para no tener que hacer todo el proceso, yo voy aquí y defino definir caja.
Voy a cambiar la variable CI y voy a poner CI con una dispersión más alta. ¿Ya? ¿Cómo aquí, ya, estos gráficos a primera vista se parecen mucho, pero es porque están en escalas distintas. Se fijan acá, el valor máximo es 300 y acá el valor máximo es 150 y acá el valor mínimo es menos 100. ¿Ya? Para poder comparar los gráficos tenemos que ponerlos todos en la misma escala. Voy a llevar el primer gráfico a la escala del segundo. Lo selecciono, voy a esta la opción editor de gráficos y selecciono donde están los números haciendo doble clic. Me voy a escala y voy a definir que el mínimo sea menos 100 y el máximo 300, igual que en el gráfico que me salía con el CI con dispersión alta. Doy cerrar y ahora sí son comparables. Si se fijan, este gráfico es mucho más estrecho, más reducido que este otro. Están en la misma escala. Por lo tanto, podemos asumir que este tiene mayor dispersión. Aunque en la mayoría de los casos igual se concentran en el centro, no se alejan mucho del centro. ¿Ya? Y también podemos identificar los casos que son valores extremos que a lo mejor habría que considerar revisar en detalle para eliminarlos.